Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la tercera clase en línea que estamos llevando de Doctrina del Hombre, la quinta clase del curso oficialmente, ¿verdad? Espero que ya para este punto los que no estuvieron en las primeras se hayan puesto al día, que ya hayan leído lo que tenían que leer y hayan visto los videos que tenían que ver. Eh, ya estamos casi a la mitad del curso, ¿verdad? O vamos a ver, prácticamente a la mitad del curso. Son 9 clases en total las que vamos a tener. Entonces, sí, ya después de hoy estaremos pasando la mitad. Hay creo que hay un micrófono abierto todavía, Emilia. Ok, baja. Porque me oigo a mí mismo. Oigo un eco de mi voz. Pizarra está abierto. Sí, no, Pizarra no tiene audio. No está conectado, Se no llama tiene Pizarra, que lo audio. cierre. Sí. No, él es pura vida. Sí. Ok, entonces les decía que espero que ya estén puestos al día, ¿verdad? Con todo lo que hay que hacer. Voy a ajustar aquí un poco la altura porque me estoy cortando la cabeza, me parece. Ahí, un poco mejor. Muy bien, entonces, el tema para la clase de hoy es el hombre como receptor de revelación. Entonces, vamos a ver dos partes en la clase de hoy. Vamos a ver propiamente un poco acerca del hombre como tal y luego vamos a hacer como un anexo, por decirlo así, sobre la revelación propiamente. Yo sé que ya se ha llevado un curso del canon de las escrituras en algún momento, ya hace varios años, pero es parte de teología sistemática. Y me gustaría detenerme un poco ahí nada más, hablar de algunas cosas relacionadas con las perfecciones de las escrituras, porque tenemos muchos estudiantes nuevos, muchos que quizás no han llevado ese curso. Entonces, simplemente para que estemos todos en la misma página, por lo menos en algunas generalidades en cuanto a las escrituras. Entonces, vamos a empezar con el hombre como receptor de revelación y luego vamos a hablar un poco acerca de la revelación, tanto general como especial, y nos vamos a enfocar en la revelación especial. Muy bien, entonces, desde el principio, desde la creación del hombre, el hombre siempre ha sido receptor de revelación. Recibe revelación verbal, personal, ¿verdad? Directa de parte de Dios. En las narrativas de la creación lo vemos en las diferentes instrucciones y mandatos que Dios le da. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en Génesis 1, del 28 al 30, que es el famoso mandato cultural, ¿verdad? Que dice, y los bendijo Dios, leo para ustedes, y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Entonces Dios les da el mandato cultural a los hombres, les da como una descripción de trabajo, ¿verdad? Les describe cuál va a ser su función en la creación brevemente, y eso es lo que llamamos el mandato cultural. Les dice, vaya, meta mano, vaya, trabaje, ¿verdad? Vaya, desarrolle el potencial que tiene el mundo, y le da los recursos para llevar a cabo el trabajo, le da los alimentos, bueno, lo coloca en el huerto, donde está todo lo que necesitaba para pasar del huerto a la ciudad, que ese es uno de los grandes arcos de las escrituras, que empieza con un huerto con la intención de que hubiese desarrollo cultural para terminar en la ciudad. Y así termina Apocalipsis, ¿verdad? Con una ciudad. Sin embargo, bueno, conocemos el problema que se dio ahí con la caída, ¿verdad? Y vino a interrumpir y destruir sí, básicamente obstaculizar ese proceso original que luego Cristo viene a restaurar. Pero el punto es que el hombre entonces recibe de Dios este mandato cultural. También el hombre recibe el mandato moral, podríamos ponerlo así, ¿verdad? Les, eh, la única ley de pacto en ese momento, cuando les dice que
que pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comeréis, porque el día que él comiereis, ciertamente moriréis, ¿verdad? Entonces, Dios les da al hombre este mandato en un contexto moral, un contexto pactual, lo coloca en un ambiente propicio y bueno para desarrollar el mundo y para desarrollar y para proteger el mundo. De hecho, eso es lo que le dice al hombre, que lo puso en el huerto para que lo guardara y lo labrara. Esos son los dos verbos que utiliza, ¿verdad? Entonces, ese labrar es meter mano, trabajar, desarrollar, y el guardar es proteger, porque ya para ese momento Satanás había sido expulsado del cielo y ya había un peligro entonces en el mundo. Ya había un peligro que acechaba el hogar original del hombre, y por eso Dios le dice guardar, que el verbo en el original tiene implicaciones militares, o como de protección, ¿verdad? De un guarda, lo que haría un guarda, lo que haría un soldado en la puerta de un lugar, proteger. Y eso es lo que el hombre debía hacer con su hogar y su familia. Les da una prueba de lealtad, que podríamos llamarle una prueba de santidad también, que tiene que ver con su obediencia al mandato de Dios de no comer del árbol. Y también les da advertencias claras, o una advertencia clara acerca del peligro o la consecuencia que vendría por su deslealtad o por su desobediencia. Y ese peligro, esa consecuencia era la muerte. Todo esto es revelación directa. Dios está hablando directamente con el hombre y le está dando a conocer todo esto, y el hombre responde a la revelación de Dios. Esto ha sido así desde que fuimos creados, y a lo largo de toda la historia ha sido una realidad en nuestra construcción como seres humanos. Entonces respondemos a la revelación de Dios de una u otra manera, y sabemos que no solamente existe la revelación especial directa de Dios, sino también una revelación general, la revelación natural, que es a la que todos los seres humanos están expuestos en todas partes del mundo, en todo momento de la historia, y la cual hace de los hombres que no tengan excusa, según nos dice Romanos 1, que es el poder de Dios, la deidad de Dios, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios, Salmo 19, manifestados en la creación propiamente. Muy bien, entonces, lo último que Dios les revela a los hombres lo podríamos llamar el mandato matrimonial, o cómo funciona el pacto matrimonial, ¿verdad? Que lo voy a leer para ustedes. En Génesis 2, versículos del 18 al 24, dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Me gusta un poco más la versión que dice ella, será llamada varona, porque del varón fue tomada, porque esta es la idea. La idea es que él está reconociendo en la mujer a alguien igual a él. Entonces el nombre que le da, vean que Dios le había dicho al hombre que le pusiera nombre a todas las criaturas que encontrara, y él le puso nombre a todos los animales. Está ejerciendo autoridad, digámoslo así, sobre la creación. Pero cuando llega la mujer, hay algo diferente. El hombre no le pone un nombre cualquiera, como había venido haciendo con las demás criaturas, porque reconoce en la mujer a alguien igual que él. Entonces lo primero que dice es, esta es como yo, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y entonces el nombre que le voy a poner es mi nombre. Yo soy varón, ella será llamada varona. Somos iguales. Y por tanto, dice el versículo 24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces Dios pone el fundamento para la familia, pone el fundamento
el mandato matrimonial, ¿verdad? Y la familia es a su vez el fundamento del mandato cultural. Entonces, a partir de esta unión del hombre con la mujer y el fruto que vendría de ellos, se piensa en el desarrollo que debería haberse dado dentro de la creación, un desarrollo, un crecimiento de población, crecimiento, multiplicación de imágenes de Dios, ¿verdad? En el mundo para llenar la tierra de su reino. Ahora, eso era lo que iba a ocurrir y fue truncado hasta cierto punto con la caída, pero entonces el hombre recibe una revelación más de parte de Dios después de la caída. Recibe de nuevo revelación personal, directa y verbal de parte de Dios. Lo primero es que Dios los confronta. Eso es lo primero que sale de la boca de Dios, los busca, les da la oportunidad de presentarse, ¿verdad? Pero ellos no se presentan. Le pregunta al hombre, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba, sino le está dando la oportunidad de salir a la luz, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer estaban escondidos, porque habían pecado, tenían temor y tenían vergüenza. Entonces Dios los confronta. Después conversa con ellos propiamente, les pide explicaciones, les pregunta qué pasó, el hombre le echa la culpa a Dios, echándole la culpa a la mujer, ¿verdad? Porque dice, la mujer que tú me diste, no le está echando la culpa en primer lugar a la mujer, le está echando la culpa a Dios. Le dice, la mujer que tú me diste me hizo caer. Entonces Dios regaña a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y entonces Dios, ya cuando llega a ese punto en la línea, empieza otra parte de la revelación de Dios verbal, cuando los maldice, ¿verdad? Y pone sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente maldiciones refrenadas. Son maldiciones, sí, claramente, pero están llenas de gracia y misericordia. Entonces, para el hombre, bueno, empezando con la serpiente se convierte en un símbolo y un recordatorio constante de la lucha que habría entre la simiente del hombre y la simiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, recibe la maldición de tener que arrastrarse, no sabemos cómo era antes. Hay fábulas, ¿verdad? Donde aparece la serpiente con patas, o podría ser que tuviera alas, podría ser que saltara como un resorte, no sabemos, pero el punto es que Dios, la maldición que pone sobre la serpiente es que a partir de entonces se arrastraría sobre el polvo de la tierra y comería polvo de la tierra todos los días de su vida, y llegaría el día en que el hijo de la simiente o el hijo de la mujer, una simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotándola por completo. Entonces, eso es parte de la maldición llena de gracia, en el caso de la serpiente, cargado de gracia, porque ahí aparece el evangelio, ¿verdad? En el caso de la mujer, la maldice con dolor, pero continúa siendo la madre de todos los seres vivientes. Ella va a seguir creando imágenes manchadas ahora por el pecado, pero va a seguir creando, dando a luz imágenes de Dios a través de sus hijos y los hijos de sus hijos, y todas las mujeres después de ella seguirían llevando a cabo esa labor con gran dolor. Entonces el dolor es el recordatorio de la maldición, y sin embargo hay dicha y gozo en la reproducción y en la creación de nueva vida. Y en el caso del hombre, ese polvo del que había sido tomado y el polvo que tenía que trabajar y cultivar y que le iba a dar fruto y que le iba a dar abundancia, ¿verdad? Y que le iba a ayudar a desarrollar la cultura que Dios quería, esa tierra, ese polvo, se iba a convertir en un traidor hasta cierto punto. Entonces ya la tierra va a dar fruto, pero va a ser un poco renuente al hacerlo. Va a producir espinos y cardos que no iba a producir originalmente. Entonces ya el trabajo no va a rendir tanto fruto como habría rendido originalmente. Entonces le dice al hombre que se va a ver agotado por el trabajo, ¿verdad? Con el sudor de su frente comerá el pan y tendrá que trabajar arduamente para que la tierra produzca. Antes me imagino que era como el hombre sembraba y la tierra producía así, ¿verdad? No tenía pero ni nada, solo volverla a ver y la tierra producía. Pero ahora le va a costar trabajo, le va a costar sudor, le va a costar esfuerzo, le va a costar recursos y le va a costar la vida. Y entonces, conforme va avanzando en su vida, va regresando a esa misma tierra de la que fue tomado. Entonces, esa es la muerte que enfrenta el hombre y la mujer
a raíz de la caída. Entonces se ve la revelación de Dios ahora en medio de todo esto y el consuelo de Dios también en medio de la realidad de que, ok, hay maldición, pero sigue habiendo gracia, sigue habiendo misericordia. Y vean que Dios, aún después de la caída, no se revela en primer lugar como un Dios de juicio y de castigo y de ira. Esa revelación la vemos más adelante en el Antiguo Testamento. Pero aquí, propiamente en el Génesis y en la historia que estamos viendo, lo que destaca es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, su paciencia, su amor para con el hombre y la mujer, ¿verdad? A pesar de que ellos habían caído. Y finalmente los consuela con la promesa del Evangelio, los consuela diciéndole a la mujer que pondría enemistad entre ella y la serpiente, y lo que ya les dije, ¿verdad? Que vendría un hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el primer destello del Evangelio en Génesis 3:15. Y después de ahí los cubre. Y viene otra revelación de Dios en parte un poco, donde, bueno, cubre su desnudez con pieles de animales. Y esto, perdón, voy a poner en silencio aquí. Cubre con pieles la desnudez de ellos, con pieles de animales. Por lo tanto, hay una implicación ahí de que fue necesario derramamiento de sangre para cubrir al hombre y a la mujer, ¿cierto? Porque si recibieron pieles de animales es porque algún animal tuvo que ser sacrificado. Y vemos la primera sombra también de cuál sería el medio o el método que Dios utilizaría para destruir finalmente el pecado, la maldad y a Satanás. Y sería la muerte, el derramamiento de sangre de su propio Hijo, de Jesucristo. Entonces, todo esto son como tipos, anuncios, ¿verdad? Muestras, pero Dios está dándose a conocer a los hombres en todo esto. Y el hombre, pues, responde a la revelación de Dios. El mandato cultural del hombre implica una unión o un trabajo conjunto, digámoslo así, de la revelación especial, porque Dios les dio ese mandato de manera directa y verbal, ¿verdad? Y luego Moisés lo registra, pero también de la revelación general, porque es a través de la creación, es a través del uso de la creación, los recursos de la creación, que el hombre va a desarrollar cultura para Dios. Entonces, ahí, en el caso de los no creyentes, los seres humanos caídos, ellos no logran entender bien el papel de la revelación general. No la ven como revelación general, ¿verdad? Hay destellos de la gloria de Dios evidentes de los cuales no pueden escapar, pero eligen ignorarlos y detener con injusticia la verdad. Y entonces todo el trabajo que hacen hasta cierto punto es inútil, todo el trabajo que hacen hasta cierto punto pierde el propósito, porque el propósito final real de todas las cosas, de todo lo que existe de nosotros, es la gloria de Dios. Entonces, al no entender eso, lo que se está dando es como un jugar a tientas ahí con el mundo y tratar de entender propósitos, pero los hombres no tienen esa claridad. En el caso de los creyentes se da una rehabilitación, que es la palabra que está usando bastante, y de nuevo la utilizo, se da una rehabilitación para poder llevar a cabo el mandato cultural adecuadamente. Acudimos a la revelación especial. Acudimos a las escrituras, acudimos a los principios de las escrituras para poder entender bien cómo debemos cumplir ese mandato cultural que Dios nos ha dado, cómo debemos interactuar con el mundo, cómo debemos reproducirnos, multiplicarnos, cómo se ve eso, cómo hacemos avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Okay? Sabemos que ese reino no va a llegar a su cumplimiento total y definitivo gracias a nosotros, pero Dios ha querido utilizar a su iglesia como un medio para hacer crecer su reino aquí en el mundo hasta que su Hijo regrese e instaure el reino de manera definitiva, ya ahora sí destruyendo todo el pecado y sus efectos en el mundo. Muy bien, entonces hay que reconocer esa unión que existe entre la revelación general y la gracia común también en los seres humanos, todos, incluidos creyentes y no creyentes. Yo no sé si ustedes le han puesto atención a Génesis capítulo 4, después de que Caín mata a Abel,
Caín se va y él encuentra esposa, ¿verdad? Si tienen dudas con respecto a esa historia, las pueden hacer después, pero él encuentra esposa y funda una ciudad, y se habla de que de los descendientes de Caín se da un desarrollo cultural, a pesar de que es la línea de Caín. Estamos hablando de incrédulos. Y en ese grupo, en esos incrédulos específicamente, Dios nos dice en Génesis 4 que ahí se desarrollaron músicos y hubo metalurgia, ¿verdad? Y menciona varias cosas, no preciso en este momento cuáles, pero menciona varios aspectos culturales que se desarrollaron a raíz de la simiente de Caín. Y hay quienes dicen, bueno, entonces todas esas cosas son malas porque las creó Caín o las creó la descendencia de Caín. No es eso lo que nos está diciendo las escrituras, ¿verdad? Y no está emitiendo un juicio necesariamente sobre esas cuestiones culturales que se desarrollan. Simplemente nos está contando lo que sucedió con esta descendencia impía, ¿verdad? Que a pesar de ser impíos, Dios derrama gracia común sobre ellos de tal modo que logran tomar los recursos del mundo, los recursos de la creación y desarrollar cultura. Lamentablemente, una cultura que deshonraba a Dios, porque no eran creyentes, entonces no estaban buscando su gloria en lo que hacían, pero hay un desarrollo evidente cultural por la gracia común de Dios, ¿verdad? La gracia común es, esta revelación general es incluso parte de esa gracia común. El hecho de que los hombres puedan conocer a Dios, conocer acerca de Dios desde la creación, es una muestra de gracia común. Es a la vez la, vamos a ver, la característica o la circunstancia que les hace quedar sin excusa delante de Dios a la vez. Pero tenemos que reconocer que es gracia para con todos el hecho de poder conocer a Dios o algo de Dios a partir de la creación. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Tenemos también, podemos ver la gracia común en la sabiduría que hay en el mundo en general. Sabemos que no es sabiduría en su propósito final, pero hay ciertos principios que la gente conoce, que trata de aplicar, hay más o menos destellos de justicia, destellos de verdad, destellos de sabiduría que se dan en la creación, porque si no, estaríamos en un mundo inhabitable, inhóspito. Si los seres humanos no mostraran, más bien si Dios no derramara su gracia sobre los seres humanos, refrenando los efectos y las consecuencias del pecado y permitiendo que aún en medio de la maldad y en medio del pecado haya destellos de su gloria y destellos de su imagen todavía presentes en estas criaturas caídas. De nuevo, todo esto, lo que el hombre puede hacer, lo que el hombre ve en la creación, todo esto funciona como un testigo en su contra, porque teniendo tan evidente testimonio de que hay un Dios creador, de que hay un Dios sabio, de que hay un propósito para todo lo que existe, de que hay un diseño inteligente detrás de todas las cosas, aún teniendo ese testimonio evidente, no honran a Dios como debían. Y por otro lado, aún si quitaran todos los recursos y todo lo que hay en la creación y todo lo que tienen a la mano, todavía se tendrían a sí mismos. Nosotros mismos, como seres humanos creados a imagen de Dios, somos testigos contra nosotros mismos. El hecho de que podamos pensar, de que podamos razonar, de que podamos planear, de que podamos crear, de que reconozcamos el bien, reconozcamos la justicia, de que reconozcamos la verdad. Hay un montón de cosas en nuestro ser, en nuestra construcción, en nuestro ser físico y en nuestro ser interior que son testimonio, o sí, que son testigos en nuestra contra, testigos en contra del hombre mismo cuando no se somete a Dios. Entonces, siempre el hombre es sujeto o objeto, digámoslo así, de revelación. El hombre siempre está recibiendo revelación de parte de Dios y cuanta más revelación recibe, más condena a causa de su desobediencia o su deslealtad contra Dios. Y por supuesto, la revelación especial es superior. Siempre la revelación especial es
sobrepasa, complementa y supera la revelación general. En la revelación general el hombre puede ver que existe un Dios creador, puede ver que hay sabiduría, que hay algo, ¿verdad? No necesariamente va a concluir que es Dios, pero a causa de su entenebrecimiento, pero es evidente que hay algo. Ahora, la revelación especial nos dice qué, ¿verdad? La revelación especial nos ayuda a entender la revelación general. Y sobre todas las cosas, la revelación especial nos da una muestra de las acciones de Dios y de los propósitos de Dios ya declarados por él mismo. Entonces hay claridad en cuanto a lo que Dios hizo y por qué lo hizo. Y también se nos aclara el plan de salvación que no está presente en la revelación general. En la revelación general no hay una revelación del Hijo, no hay una revelación de la obra salvífica del Hijo en el sentido redentivo, ¿verdad? La tarea que vino a hacer, el significado de su muerte en la cruz, porque incluso podríamos decir que la historia de la humanidad y el hecho de que se registre la vida de Cristo y su muerte en la cruz, eso es revelación general hasta cierto punto, ¿verdad? Ya para un incrédulo que de repente lee un libro de historia y se da cuenta que existió un tal Jesús que murió, pero es la Biblia la que nos dice por qué murió, cuál fue el propósito de esa muerte, qué significado tenía, quién era ese Jesús, que no era simplemente un buen maestro, que no era simplemente un profeta más, que no era simplemente un personaje ficticio. No, la Biblia sí nos aclara quién era, por qué vino, cómo cumplió lo que vino a hacer y cómo nosotros podemos ser salvos en él. Todo eso es revelación especial, es superior a la revelación general. La palabra de Dios nos ayuda a aplicar los principios de Dios, o sea, la misma palabra nos ayuda a aplicar los principios de la palabra, nos ayuda a pensar en las implicaciones de esa salvación que nos muestra lo que habíamos hablado de la reconciliación de todas las cosas. Entonces, de repente ya no soy solo yo, mi pecado y mi destino en el infierno, sino que son todas las cosas. Es que Jesucristo vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo y me ha hecho a mí parte de ese proyecto, me ha incluido a mí en esa tarea y por eso Pablo nos llama predicadores de la reconciliación, ¿verdad? Esa es nuestra labor, llevar a cabo las implicaciones del hecho de que todas las cosas han sido sujetas a Jesucristo y que Él es la autoridad suprema sobre todo y ha venido a reconciliarlo todo consigo mismo. Entonces, el hombre siempre está recibiendo revelación, pero ya menciona esto de, ¿cómo se dice? Un poco por accidente, no necesariamente, pero ya mencioné el hecho de que el hombre recibe revelación, pero el hombre ve como empañado, ¿verdad? Sin Dios. El hombre sin Dios no puede entender bien la revelación, ni la general, ni la especial. Los mandamientos de Dios son santos, son buenos, son justos, son perfectos, pero el hombre no puede ver eso. Y de hecho muchas veces ve los mandamientos de Dios y piensa que son injustos o que son demasiado o que tal vez no son tan, ¿verdad? Y los desprecia, los menosprecia. Pero la razón por la que eso ocurre es por el pecado que radica todavía en los seres humanos sin Dios. Ni la palabra de Dios ni los sacramentos pueden comunicar realmente salvación sin la obra del Espíritu Santo en los corazones. Tenemos que tener eso claro, ¿verdad? Entonces está ese llamado externo, que es la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, pero sin el Espíritu Santo trabajando en el corazón del oyente, no hay una regeneración, no hay una respuesta positiva, no hay fe, no hay salvación. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo. El hombre necesita entonces, podemos ponerlo en estos términos, el hombre necesita que la palabra viva aplique la palabra escrita en su corazón. ¿Saben quién es la palabra viva? Jesucristo mismo. Y Él envió su Espíritu para llevar a cabo esa labor. Aplicar la palabra escrita al corazón del ser humano. Es Jesús la palabra viva. Entonces, esto es en términos de la revelación, en términos de
de la revelación tanto general como especial, el hecho de que nosotros somos objetos de esa revelación y el hecho de que a raíz de nuestro pecado no la podemos entender bien y el hecho de que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a creer inicialmente, pero no solamente eso, sino para poder aplicar bien la escritura al mundo, necesitamos sabiduría del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda, necesitamos su asistencia. Entonces, de la misma manera que creímos en Cristo por primera vez, de la misma manera debemos andar en Él. ¿Cuál es esa manera? Fe y absoluta dependencia. Así como hemos venido a la salvación, así tenemos que andar en esta salvación y todo el proceso y todo lo que esta conlleva. Entonces, tengo algunas aplicaciones. ¿Cuál es perdón, cuál es nuestra actitud hacia la revelación especial? ¿Y cuál es nuestra actitud hacia la revelación general? Nos vamos a detener un poco en la general primero. Quisiera escucharlos. ¿Cuál creen ustedes, no afuera, no los incrédulos, sino dentro de la misma iglesia? ¿Cuál es la actitud que tienen a veces los creyentes hacia la revelación general de Dios? ¿La denigran, la desprecian, la ignoran incluso? ¿Y qué valor tiene para nosotros como creyentes observar, prestar atención a la revelación general de Dios? ¿Qué ideas tienen? No todos porque se nos hace un desorden. ¿Creen ustedes que en las iglesias se le da suficiente valor o importancia a la revelación de Dios en la creación? Es así en sus iglesias. Silencio sepulcral. André. Mira, No, yo creo que sí nos dejaste a todos en seco con esa pregunta. ¿Porque no se Porque, entiende o porque no, porque... porque normalmente todos hablarían más rápido, significa que le están dando vuelta al asunto, ¿ah? Yo estoy entrando a hablar para darles tiempo, compañeros. No es que yo tenga una respuesta. Estoy colaborando con la causa. yo creí que tenía el audio malo. Yo decía, ¿será que no escucho a los demás? Qué raro. Yo empecé a dudar también. Yo empecé a dudar. Yo empecé a ¿Será que revisar ese aquí. bloqueo es nacional? No, mira, es que honestamente, ya que lo mencionas así, digamos que lo preguntas, yo creo que es que me puse a hacer mente. Digamos, uno lo puede mencionar y yo creo que uno lo menciona de forma esporádica de alguna u otra forma, pero me parece que no se le da tanta importancia porque se nos ha enseñado en forma indirecta que y es cierto, digamos, que la principal importancia está en las escrituras, ¿verdad? Que nos hablan de Jesucristo y etcétera, pero no andamos tanto en el tema de la revelación de Dios en la creación. Bueno, tal vez estoy hablando solo por mí, los demás pues pueden decir otra cosa, pero ya que lo mencionas, uno puede como pastor más bien tomarlo en cuenta para mencionarlo un poco más, porque así uno honestamente dándole vueltas al tema, yo creo que más que un salmo o una cosa así que uno lea, más que eso, no creo que haya así como una gran Un detenimiento profundidad ahí. sobre el tema, ¿verdad? Uh-huh. A menos que estudiemos sobre Génesis 1. Entonces, como estudiamos Génesis 1, pues de ahí tocó, ¿verdad? Hablar Sí. sobre la creación y qué enseña de Dios, digámoslo así, pero creo que sí, creo que ya que lo mencionas, sí hay un faltante ahí para enseñarle a la gente, uno mismo, reflexionar uno mismo, porque uno le dice a la gente, hermano, cuando se levante, dé gracias a Dios, sí, pero si no les hemos enseñado, que ese abrir los ojos, inmediatamente usted debería sentir golpeado su entendimiento y su corazón por la revelación, ¿verdad? De la creación de Dios, pues difícilmente van a pensar en Dios. Siempre les decimos, dése vuelta a ver la Biblia, ¿verdad? O ore, ¿verdad? Canalizamos su atención hacia la dirección que estamos acostumbrados,
y no hemos ampliado tal vez más el marco de referencia, ¿verdad? Pero eso lo digo yo ya de una forma muy personal, digamos. Yo creo que es Sí. algo que, No, pero a lo eso que es a lo acabas que de iba mencionar, porque... que me puede ayudar a mí me Ujú. puede ayudar a enfocar otros aspectos, ¿verdad? Bueno, compañeros, creo que ya les di tiempo. Voy a apagar mi audio y ya todos debieron Yo- haber pensado algo que decir. Ya veo que Nathan está listo. Nathan tiene una sonrisa de Nathan está que teólogo, se tira al agua ya. así que ya está. Así que voy a callarme yo, que Yo, soy el más pequeño de los apóstoles, y voy a dar la palabra ahí a gente con más experiencia y más conocimiento. yo quería comentar algo, nada más brevemente. Sí, Andrés. A mí me parece que uno de Andrés, los problemas, sí, Andrés, el perdón, levantó mismísimo. la mano. No No. encuentro dónde. No se puede, Entonces no ¿ah? puede hablar. Ahora estuve buscando por todos los botones a ver cómo era el asunto, ¿verdad? Pero No. ya no Entonces su está. participación será eliminada del registro. Sí, yo todo triste. Donde está la manita y Dale, Andrés, adelante. El que me parece que uno de los problemas que hay con este asunto de la revelación general es la carencia el poco entendimiento doctrinal que tienen los cristianos. Porque la pregunta es desde dentro de la iglesia. ¿Y a qué me Correcto. refiero? Digamos, a las implicaciones que tiene este asunto, ¿verdad? Creo que todos nosotros hemos enseñado o hemos aprendido una y otra vez, como lo dice Pablo en Romanos, que el ateísmo es una falacia o una mentira, ¿verdad? Y la neutralidad también, ¿verdad? Entonces, y Ujú. creo que esto tiene un origen en la revelación general, ¿verdad? Pablo lo explica de esta manera y muchas veces el cristiano no entiende o no cree este asunto, ¿verdad? Yo he hablado con, no sé, decenas de cristianos que cuando usted les dice que el hombre niega voluntariamente a Dios, ¿verdad? Detiene con su impiedad la justicia del Señor, no lo entienden o no lo ven, ¿verdad? Y solo se refieren a la inocencia del inconverso o algo por el estilo, ¿verdad? Del impío en general. Y yo creo que eso es algo importante a reforzar en las iglesias. Sí, gracias. De hecho, yo creo que digamos, a lo que iba, si no hay nadie más, yo a lo que iba con la pregunta, Nathan, quería decir algo. Dale, Sí, antes no, de hacer yo mi cierre. es que yo levanté la mano, pero no sé en el Ah, chat. ya, no, hay varios ahí, ya, perdón, Ok, no los había visto. Ya ahorita les doy la sí. palabra, sí. Bueno, creo que con respecto a esto de la revelación general, hay una palabra clave que creo que es cosmovisión. Es decir, Eso. el hombre no ha sido restaurado solamente para ser salvo de la ira de Dios, sino que hay una restauración completa y eso implica su parte intelectual. Es decir, debe haber una renovación en el entendimiento que tiene no solamente de Dios, sino de su creación. Es decir, qué sé yo, la ciencia, las matemáticas, la política, todo ejercicio del hombre. Y, por ejemplo, hay libros, actualmente estoy leyendo uno que llama Verdad Total, y entonces la autora habla de cómo hay cristianos que se sienten frustrados cuando llegan a la fe y solo les han dado un estudio en el plano salvífico, pero creen que no están trabajando para el reino de Dios porque están en una oficina metidos, por ejemplo. Creen que su labor no cuenta si no es dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Entonces, debe haber una renovación en el entendimiento del hombre, de las cosas. Y creo que sí, cosmovisión es muy importante. Y hay mucho material en cuanto a ese tema. Sí, Ese es mi sí, comentario. gracias, Nathan. Emel. sí, no, nosotros en el caso del Lester y mi persona, que somos los que enseñamos, sí, años atrás sí no le hemos puesto énfasis en eso, a eso de la actitud, porque yo siempre lo he dicho, el hombre no se salva viendo un atardecer, aunque es muy lindo, muy espectacular, solo se salva con el Evangelio, la palabra de Dios. Eso se le ha puesto mucho énfasis en la escuela dominical y en los sermones en la iglesia nuestra, para que la gente entienda lo que está revelado generalmente y lo que está revelado por medio de su palabra, que es la escritura, que es la única manera que el hombre puede llegar a Dios, por medio de la escritura, por medio de la obra que hizo Jesús. Yo creo que en esa parte sí nos hemos preocupado, pero
siempre hay que hacerlo. O sea, se dijo hace 3, 4 años y se sigue haciendo, se sigue diciendo, porque la gente es muy olvidadiza y somos de flaca memoria. Se nos olvida que solo viendo las maravillas de Dios a la gente se va a convertir, y ahora que está esta pandemia la gente se va a buscar a Dios. No, 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 no. Es el evangelio. Claro, la pandemia puede ser una forma para motivo para llegarles y hablarles y quitarle el hielo, pero es la palabra. Y yo creo que en eso sí nos hemos preocupado nosotros, porque una iglesia, como estaba diciendo Nathan, una iglesia sana tiene que tener una cosmovisión sana, y esa es la cosmovisión que nosotros tenemos. Es eso. Bueno. Es todo. Se me olvidó que había puesto el micrófono en silencio. Luis Orozco, adelante. Hola, buenas noches. No, nada más quería hacer un comentario que siento que tal vez el hombre en general sí sabe sobre la revelación general. Pues el hombre busca cuidar el mundo, ¿verdad? Busca cuidar la tierra, busca que reciclar, que hacer todo este tipo de cosas. Sin embargo, como que tergiversan la idea y no le dan un significado más, ¿cómo decirlo?, de parte de Dios, ¿verdad? Que es Dios poniendo sus corazones a hacer eso para cuidarlo, sino más bien para cuidar, que conscientemente ellos, por su voluntad, están cuidando el mundo, porque están conscientes de que si no se van a quedar sin recursos y demás. Entonces era más que todo eso que quería comentar. Sí. Sí, digamos, ahí el problema es, de nuevo, tienen la revelación general, pero la ponen patas arriba. Entonces el mundo es para ellos y tienen que hacer lo posible por cuidar el mundo, y en el mejor de los casos ellos son la solución. En el peor de los casos ellos son el problema, ¿verdad? Pero en ambos casos no están dando en el clavo, porque necesitan la revelación especial para entender bien la revelación general. Necesitan que Dios les diga para qué creó el mundo y cuál es el propósito del hombre y de todo lo que existe, que es su gloria. ¿Verdad? Entonces eso no lo tienen. Ahora, en el caso de la iglesia es donde quisiera detenerme un poco más, porque a veces nosotros ponemos, como que nos unimos a ese estribillo, ¿verdad? Y pensamos que el mundo material y que la creación y que todo, incluso la cultura y las manifestaciones culturales, todo, como que todo es malo o todo pasará o esto no es importante, parecido al tema que hablamos la vez pasada de que el cuerpo no es tan importante, que lo importante es el espíritu. Hacemos lo mismo a nivel, ¿verdad?, macro, y entonces el mundo entero, la creación entera, todo lo que es materia, todo lo que es físico, todo lo que puedo ver, de alguna manera pierde importancia y se me olvida que Dios ha dejado su huella ahí también, incluso en los seres humanos que, como la línea de Caín, hacen cultura y de alguna manera, aunque no lo quieran, y es parte del juicio que va a haber en contra de sí mismos, ellos manifiestan que son creados a imagen de Dios porque no pueden evitar. Y entonces en todos los productos que desarrollan, aunque van manchados de pecado, algunos en mayor grado que otros, también hay destellos de la gloria de Dios en ello. Y quisiera, más adelante vamos a reflexionar un poco en torno a esto, pero hay más manos levantadas. Don Luis, adelante. Buenas noches. Sí, creo que mucho tiene que ver con esa tendencia que no es ni siquiera moderna, realmente es bastante antigua, de colocar a Dios, perdón, a divinizar la naturaleza, ¿verdad? Eso bajo diferentes nombres ha existido desde tiempos muy antiguos. Y yo creo que tal vez lo que había en las iglesias es, ante eso tan fuerte, que ha sido muy fuerte y ha sido más fuerte todavía en los últimos años, la reacción ha sido la de hablar menos del tema, de la revelación general. Y es importante, o sea, la palabra de Dios habla de la revelación especial como muy importante, en el sentido de hay una evidencia a la que uno no puede cerrar los ojos, o no debería, más bien es un motivo de admiración y de exaltar la magnificencia de ese acto creativo y del resultado de esa acción creadora. Yo creo que ha sido sobre todo una reacción ante esa tendencia, ya, repito, ya muy antigua,
de divinizar a la naturaleza, de ubicar a Dios en la naturaleza y de adorar a Dios a través de la naturaleza. Yo creo que ese ha sido el problema. Quería Sí, pues, aportar sí, eso. correcto. Gracias. Sí, de hecho. Dani. Voy, Andrés, Blas tiene todavía algo. Ok, es que nada más quería preguntar una cosilla, pero ahorita le pregunto. Ok, Blas, adelante. Yo quiero emitir dos cositas. Una, yo creo que en realidad sí, bueno, yo lo he percibido a nivel de toda la iglesia. Muchas veces sí nos enconchamos o nos metemos en las cuevas, nosotros somos salvos, cristianos, todo lo demás, y vivimos, digamos, el cristianismo aislado de el mundo que se está perdiendo, ¿verdad? Y eso, lógicamente, menospreciamos la revelación de Dios, esa revelación natural que los hombres tienen, pero necesitan la especial. Ahora, nosotros comprendemos a la revelación natural en función de lo que ha sido revelado a nosotros, lo especial. Si no, seríamos iguales o peores, ¿verdad? Ahora, yo no sé si somos peores, ¿verdad? Porque teniendo el conocimiento, ¿verdad? Muchas veces nos inhibimos de darlo a conocer. Es lo mismo que diría yo, es que sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, el mandamiento general de ir a predicar el Evangelio, pero aún así, eso en las iglesias en forma general, no es como que no es el centro del asunto. Nos encerramos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es una evidencia clara de que nos importa, que somos salvos, la revelación especial de nosotros y todo lo demás, pero estamos menospreciando lo que Dios quiere y la cosmovisión, que somos parte de esa cosmovisión, que somos parte del mundo y que no estamos aislados, ¿verdad? Y eso se dio en el pasado, con los monjes que se iban a encerrar, ¿verdad? Y dándole las espaldas a un mundo, ¿verdad? Yo creo que por ahí anda el asunto. Gracias. Bien, Andrés. Sí, era para preguntar, para hacer un pequeño comentario y para preguntar cómo es que se levanta la manita, porque no lo encuentro por ningún lado. ¿Usted está en compu o en celular? En la compu. Ay, en la compu no sé, don Luis que está en compu tal vez puede ayudarle a saber dónde se levanta la mano, porque no, Ok, yo sí, no sé. hay vamos a ver, la pantalla, lo que tiene es una serie de fotos. A la derecha debería abrirse un cuadrito donde aparecen todos los usuarios. Para abrir eso, debería entonces hacerse clic sobre el icono que está abajo, que dice participantes. Ajá. Esos participantes enciende y apaga esa zona a la derecha donde aparecen todos los participantes. Abajo de esa zona de participantes existe, para el que no es el administrador, una posibilidad de invitar, apagar el micrófono o levantar la mano. Entonces, la sugerencia sería Listo, ¿la vio? Sí, pero digamos, veo levantar la mano de los demás, pero el mío no me sale, solo como el audio. Abajo, al Abajo. final de la lista. Sí, levantar la ahí. mano. Raise hand, exacto. Y ahí mismo se aprieta para bajar la mano. Ahí salí ya. Qué excelente, don Luis. Muchas Los gracias. que Yo ya, no lo había los que encontrado. ya, Qué instrucción tan. muchas gracias, sí. Los que ya levantaron la mano y ya participaron, pueden darle ahí para bajar la mano. También. Bueno, la de Mera está fija. Eso me ayuda a mí. Y don, bueno, Andrés todavía no ha terminado su participación, creo. No, es muy corto, nada más iba a comentar, ahora don Emel y varios lo han hecho hincapié en el hecho de que es importante recordar que la revelación especial es la única que salva, y es cierto, pero también es importante recordar que la revelación general condena, ¿verdad? No salva, pero sí condena, y creo que sí es muy importante recordarlo nosotros y a los demás, ¿verdad? Sí, correcto, gracias Andrés. Y Emilio. Sí, bueno, mucho de lo que iba a opinar lo dijo el hermano Don Blas, entonces no voy a redondar mucho, pero sí quería decir que muchas veces se ha usado como un escudo, como decía él, para protegernos, para encuevarnos,
el no compartir. Por eso es que ahora con todos estos temas de la política, de la naturaleza y todo, muchos hermanos no saben cómo instruir a gente no cristiana, porque no hay lugares de debate como este, bueno, y de opinión y de enseñanza. Entonces yo siento que la iglesia se ha encuevado, ¿verdad? Todo lo que comparte el hermano, totalmente de acuerdo. Pienso que a veces da miedo porque gente se siente como atraída a las corrientes, ¿verdad? Piensan que porque ver algún punto sobre la naturaleza ya van a pensar igual que ellos. Yo pienso que si uno tiene una cosmovisión firme, una cosmovisión definida, no hay ningún problema en el cual uno se puede informar de esos temas para compartir el evangelio a través de todo eso, ¿verdad? No como un agregado, sino como para tener una opinión más amplia. Eso era. Bien, gracias. Gracias, Emilio. Y Andrés, ¿levantaste la mano o no? Sí, mira, yo quiero entender, Sí. porque yo no sé si yo entendí bien entonces la pregunta al inicio. Entonces voy a decir algo y usted, Dani, me dice si estoy entendiendo mal. Vos preguntaste, según lo que agarré, la enseñanza que tiene la iglesia sobre la revelación general de Dios, digamos, si le tomamos importancia a eso. No entiendo la mayoría de los comentarios de los compañeros, creo que no van dirigidos hacia esa pregunta específicamente. O yo entendí mal la pregunta, porque como yo no he llevado todos los cursos, entonces yo no sé si hay algo de lo que yo me perdí. Entonces lo que yo entendí fue esto, entonces solo lo voy a decir y usted me dice, sí, está bien y ya, o sea, ya yo me voy tranquilo. Pero lo que yo entendí fue más o menos esto, que nosotros como tenemos la revelación de las escrituras, nosotros podemos tomar la revelación general, enseñar sobre la revelación general desde una perspectiva, obviamente ya viéndolo desde las escrituras, pero hablar sobre la revelación general, o sea, enseñarle a la iglesia cómo la revelación general nos enseña sobre Dios. No que si un atardecer nos salva o no, no eso, sabemos que no, pero sí que a la hora de ver un atardecer yo pueda, como creyente, encontrar ahí, ver ahí a Dios, a Jesucristo mismo, el poder de Dios, sus cualidades, sus atributos. Y entonces el cristiano va a encontrar un mayor provecho en la vida fuera de las cuatro paredes donde hablamos de la Biblia, sino que el salir a la calle, a caminar por el parque, le va a ayudar a acercarse a ese Dios, porque yo estaba leyendo sobre algunos pensadores en la época de la Reforma, no me pidan nombres, yo soy terrible para eso, pero creo que Calvino o Lutero, porque son de los que más he leído. Uno de los dos hablaba de que en la época, cuando él se dedicaba a hacer sermones, él lo que hacía era salir un tiempo, después de estudiar la palabra, a tener un tiempo de contemplación en la naturaleza. Y que él iba y se sentaba allá y veía la creación de Dios. Entonces él iba y disfrutaba de ese Dios, no a través de las escrituras, sino a través de la creación de Dios. Entonces yo no sé si, entonces ahí es donde yo tengo la inquietud, ¿verdad? Si yo entendí que a eso a lo que te referías más por ahí, tal vez no exactamente, pero más o menos eso fue lo que entendí. Y entonces eso era lo que yo iba a tratar de hablar con la iglesia ahora, digamos, eso era lo que yo dije, voy a aprovechar, pero después veo los comentarios, o escucho los comentarios de los compañeros, entonces me queda así como pucha, entonces yo tal vez agarré otra cosa, ¿verdad? Y yo quiero agarrar bien para llegar y enseñar pues de la mejor manera, aprovechar pues lo mejor lo que estás explicando, ¿verdad? Entonces, sin ofender a los compañeros, ¿verdad? No me lo tomen a mal, yo solamente quiero aclarar mi duda, ¿verdad? Para entender bien hacia dónde iba tu intención de la aplicación y hacia dónde, pues, el aprovechamiento para nosotros como iglesia, ¿verdad? Como creyentes. Ok, pues muchas gracias. Quito mi manita. Sí, y apaga el microfonito. Sí. Vean, es correcto. El punto original es cómo puedo yo como cristiano observar un atardecer y entender, rehabilitado por las escrituras, cómo puedo ver a Dios en ese atardecer. No, sin embargo, no me refiero solamente al atardecer, me refiero a la revelación general.
Entonces, las implicaciones que han sacado los compañeros también son correctas, porque Dios no solamente se revela en un atardecer, se revela en los seres humanos, se revela en la cultura, se revela en lo que los hombres hacen y dejan de hacer, ¿cierto? Porque, y con lo que les decía, inevitablemente son creados a imagen de Dios e inevitablemente van a reflejar a Dios en lo que hacen, individualmente y corporativamente. Entonces, parte de lo mismo, ¿cómo entiendo yo correctamente un atardecer a través de la rehabilitación de las escrituras? Eso mismo debo preguntarme, ¿cómo entiendo yo bien la política? A través de la revelación de las escrituras y los movimientos políticos en mi cultura. ¿Cómo entiendo yo el arte a través de las escrituras? ¿Cómo entiendo yo lo que los hombres están haciendo en su música, lo que los hombres están haciendo en sus películas, lo que los hombres están haciendo en sus series de televisión, lo que los hombres están haciendo en sus libros, en sus poesías, en todas esas manifestaciones artísticas? Hay destellos de la gloria de Dios y yo como cristiano tengo el deber de poder identificarlos, de saber identificarlos para poder interactuar correctamente con la cultura. No porque yo quiera comprar todos los libros, ver todas las películas y simplemente ser uno más en el montón. Sino que cuando yo voy a ver las películas de superhéroes, cuando voy, ¿verdad? Que son las que están muy de moda ahorita, cuando me pongo a leer los libros de distopias, ¿verdad? Adolescentes que hay también en abundancia o estaban muy de moda hasta hace poco. Cuando leo todo eso, yo tengo mi gorrito de pensar puesto en todo momento. Y estoy tratando de entender de qué maneras estos autores, estos escritores, estos guionistas están reflejando a Dios, qué cosas de las verdades, porque toda verdad es de Dios. Entonces, ¿qué verdades están proponiendo ellos ahí sin saber incluso, ¿verdad? O no intencionadamente, principios bíblicos, verdades bíblicas, destellos de la gloria de Dios. ¿Por qué necesito saber eso? Para poder tener lo que decía Emilio, interacciones. Ahora, Emilio habla de un lugar o algún lugar donde se pueda tener un debate, una conversación, quizá un poco pública, pero no es necesario ir hasta ese punto. Yo como vecino, yo como amigo, yo como tío, yo como sobrino, etcétera, en las conversaciones que entablo con la gente que no es creyente, pero están involucradas en la misma cultura que yo debería poder reconocer esas cosas para establecer los puentes que me van a ayudar a presentar el evangelio de manera efectiva. Entonces, necesito ser relevante en la cultura, no por el hecho de ser relevante, no por el hecho de que me escuchen, sino que el mensaje, es decir, mostrarles que ellos mismos en lo que están produciendo, que ellos mismos en lo que están creando, están manifestando al Dios que niegan. Y entonces yo necesito poderles ayudar, ya este es el trabajo apologético un poco, ¿verdad? Poderles ayudar a ver en la cultura que ellos están produciendo los destellos de Dios. Entonces, no está mal y aquí, ¿verdad? Hay mucho debate en este tema, pero en cuanto a la cultura popular, yo he dicho públicamente y lo he usado incluso en sermones y lo he usado en clases, ¿verdad? Ejemplos muy directos de, por lo menos de las cosas que a mí me llaman la atención de la cultura popular, que son videojuegos, películas y libros, ¿verdad? Esas son las tres cosas. Normalmente con énfasis en historias. ¿Por qué? Les voy a decir, este es mi razonamiento usualmente cuando se trata de estas cosas. Toda historia en alguna medida refleja la gran historia. ¿Por qué? Porque somos criaturas hechas a imagen de Dios y no podemos evitar meter elementos de la gran historia en toda historia. Entonces, cuando vemos una película donde hay un trazo bien marcado entre el bien y el mal, ¿eso a qué se debe? A que somos criaturas hechas a imagen de Dios y no podemos evitar trazar esas líneas concretas. Cuando dicen cosas que uno diría, un personaje, me sucedió con una de las películas de Marvel, un personaje que yo sé que no es cristiano, no, ¿verdad? De repente dijo algo que sonó como si lo pudiese haber dicho algún reformador, como si lo pudiese haber dicho algún creyente, como si lo pudiese haber dicho algún cristiano en medio de persecución. ¿Por qué pasa eso? Porque toda historia refleja en mayor o en menor grado la gran historia.
Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, ponernos los gorritos de pensar cuando leamos un libro, cuando escuchemos una canción, cuando vayamos al cine, porque eso nos va a ayudar a interactuar de manera más efectiva con las personas que se están tragando todo sin distinción. Nosotros tenemos que ayudarles a trazar esas líneas. Entonces, de la misma manera que puedo ver un atardecer y ver la gloria de Dios en ese atardecer, puedo ver las diferentes manifestaciones de la cultura y tratar de vislumbrar esos destellos de gloria que todavía quedan en el hombre y en los productos del hombre. Y pues eso va a alimentar las conversaciones y me va a ayudar a trazar puentes, puentes que la otra persona pueda entender. Cuando hablamos de apologética vimos este punto, ¿verdad? Dijimos que queremos entender la forma de pensar de los otros, su filosofía, su cosmovisión, para que cuando hable con ellos yo no suene como irrespetuoso, como que no sé realmente lo que ellos piensan o lo que ellos creen, no. Que vean que realmente me he esforzado por entenderlos, que vean que realmente me he esforzado por entender su cultura, porque puedo apreciar la belleza, la bondad, la verdad presentes en las diferentes manifestaciones culturales, porque toda belleza, toda bondad y toda verdad provienen de Dios, porque Él es el dador de todo don perfecto. Entonces, si yo tengo eso claro en mi cabeza, al interactuar con el mundo, al interactuar con la revelación general, voy a poderla entender correctamente y ojalá tener conversaciones efectivas con los que me escuchan. Esto requiere, hermanos, de nuevo, un énfasis en cosmovisión, y ahí es donde el pastor, el ministro, el maestro tiene que esforzarse por llevar a la congregación a una profundidad de pensamiento. Empecemos por entender bien un atardecer. Empecemos por entender bien el hecho de que se levantan todos los días, de que tienen aire para respirar, de que tienen alimento, cómo entienden ellos cada plato de comida que se les presenta. Nosotros en casa algo aprendimos con nuestro hijo recientemente. Él está aprendiendo palabras, ¿verdad? Sueltas. Y él sabe que oramos antes de comer. Entonces, en las últimas oraciones, él nos toma de las manos y cuando él quiere orar, de repente empieza a orar y lo que dice es, gracias por el fresco, el pollo, el arroz, mamá, papá, etcétera. Y nosotros caímos en cuenta de la importancia de reconocer, tal vez él no lo está haciendo con esta conciencia, él simplemente está practicando las palabras que conoce, ¿verdad? Y metiéndolas en su oración. Pero nosotros caímos en la conciencia de reconocer que de verdad todo eso que tenemos ahí frente a nosotros en el momento de comer es un reflejo de la gloria de Dios en su providencia, su provisión constante y fiel para con los suyos, y especialmente en estos momentos que estamos atravesando ahorita. ¿Cómo entendemos el tema del coronavirus? ¿Cómo entendemos la pandemia mundial? ¿Cómo entendemos las reacciones políticas? ¿Cómo entendemos las reacciones individuales, la desesperación y todas las cosas? ¿Cómo los ha venido preparando todas las películas distópicas que se han dado para pensar que ya se vino el fin del mundo con esta pandemia? ¿Me explico? Entonces, todo eso nos ayuda, y yo sé que no podemos luchar en todos los frentes, pero tenemos que ser conscientes de esas cosas que nos gustan de la cultura, que nos sentimos atraídos por ella, no simplemente consumirlas, sino poder interpretarlas a la luz de las escrituras. De nuevo, la escritura, la que nos va a rehabilitar para entender bien la creación general, que lo incluye todo, absolutamente todo lo que nos rodea, y poder entender dónde está el pecado también, poder reconocer dónde está la maldad, dónde se está reflejando algo que no debería estar presente, dónde está lo que está mal en el mundo, lo que está roto, lo que está quebrado, cómo se manifiesta eso también en las historias. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Es una tarea profunda y tenemos toda la vida para llevarla a cabo, pero es eso. Entonces, tienen razón todos, tienen razón todos en las implicaciones que dieron. No sé si trazaron esa línea de pensamiento en el momento que dieron las respuestas, pero yo las encontré satisfactorias. Vamos a ver entonces ahora, vamos a pasar, bueno, tengo unas manos levantadas aquí, perdón. ¿Todavía están levantadas o las levantaron después? Es que no me di cuenta. Emel, Nathan y Andrés. Emel, adelante. ¿O no? ¿Eran manos de antes? No. La tarea como comunicador de uno es hacerle entender a la feligresía, a la iglesia, porque eso está enfocado también a preguntar a la iglesia,
es hacerle Correcto. entender todas esas manifestaciones, eso que estamos hablando. La gente se maravilla por las extraordinarias lunas de ayer o de antier. Cuando uno puede acercarse a hablarle a alguien de que eso fue creado por Dios y no por los extraterrestres, como dicen ahora en Discovery Channel, tenemos que entender que es porque entendemos una cosmovisión de que todo viene de Dios y es creación de Dios. Y eso es en el ámbito de la iglesia, pero cuando ya uno está en la oficina o está en el trabajo, es igual, es la misma tarea. Comunicarlo de una manera no tan académica, pero es una manera sencilla en que eso tenga relación con el Evangelio, porque esa revelación es parcial y es completa hasta que llegue el Evangelio, hasta que la podamos asociar con el Evangelio. Si no la podemos asociar con el Evangelio, la tarea es inútil. Entonces, porque solo así la gente va a poder, por medio del Evangelio, entender todo eso, y no hay excusa para eso, para no entender la grandeza de Dios y su amor con la creación. Correcto. Gracias, es eso, nada más. Bien, bien. Nathan. Sí, en resumidas cuentas, tenemos que ver la revelación general a través de los lentes de la revelación especial. Y eso va a abarcar todo. Correcto. Y eso era todo lo que quería decir. Está bien, gracias. Lo sintetizó así en una oración. Sí. Muy bien. Andrés Quiroz. Sí, yo iba a decir eso que estaba diciendo ahorita Nathan, no de una manera tan sintetizada, pero estaba pensando mientras usted hablaba que qué maravillosa la misericordia del Señor, ¿verdad? Y el privilegio que nos ha sido dado de poder entender la revelación general a través de la luz de la revelación especial, ¿verdad? Y cómo su misericordia se manifestó a nosotros constantemente. Si uno analiza el pecado de Adán en el huerto y analiza la caída de Satanás, por ejemplo, escrita en Isaías 14, el pecado es el mismo, ¿verdad? Y es terrible. No es, una vez alguien decía, es que el pecado del hombre no fue tan grave, ¿verdad? Y yo decía, no entendió lo que pasó, ¿verdad? Porque el pecado de nuestro pecado es, bueno, terrible es una palabra muy corta, ¿verdad? Y cómo Satanás fue creado hermoso, ¿verdad? Y ahora no conserva nada de su gloria antigua. Y a pesar de nuestra constante maldad y nuestras blasfemias y odio constante hacia el Creador, a mí me impacta mucho cuando en Apocalipsis están todo el asunto de las plagas y viendo el poder directo de Dios y dice, y aún así no se arrepintieron, ¿verdad? De su maldad. Y si no fuera por la gracia de Dios, yo sería uno más de esos. Estamos claros de eso, pero me impacta muchísimo cómo el Señor ha sido misericordioso con nosotros cuando la condenación tenía que venir directa. Y a pesar de nuestra terrible infamia contra Dios, en las cosas que el hombre hace, aún así vemos vestigios de haber sido creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y de su naturaleza en nosotros. Y creo que analizar y pensar en eso nos puede llevar a una oración más profunda hacia el Creador. Exacto. Gracias, Andrés. Muy bien. Creo que ya, ¿verdad? Esas eran. Voy a bajar las manos de los que las dejaron arriba. Mis hermanos, eso con respecto a la revelación general es mucho, ¿verdad? Lo que hemos dicho, principalmente cuando nos detenemos a pensar en todas las aplicaciones e implicaciones de lo que hemos estado hablando. Pero de nuevo, no nos toca pelear todos los frentes. Debemos encontrar el lugar, es parte de nuestra construcción también, como criaturas limitadas por el tiempo y el espacio. Tenemos que encontrar nuestro lugar y interactuar con la cultura en el lugar donde Dios nos ha colocado y llevarle gloria y honra en el lugar donde estamos, ¿verdad? Ahora, como pastores y maestros, sí tenemos una responsabilidad más grande.
Tenemos que ser consistentes con las escrituras en nuestra cosmovisión, en nuestra interacción con la cultura, en nuestra interacción los unos con los otros, etc. Porque todo eso puede servir como un puente eventual para predicar el evangelio. Entonces, ser conscientes de eso también y remachar el punto que dice José Mel. Si hablamos de todo y no llegamos a Cristo, pues tal vez simplemente logramos proveer una conversación muy amena, pero hasta ahí, no fuimos más allá. Yo sé que no siempre se va a poder llegar al evangelio. Yo sé que a veces la conversación no es de una tarde, no es de una noche, sino que son conversaciones constantes, día tras día o cada día que se ve con la persona e ir rompiendo paredes, ir estableciendo los puentes, la empatía, mostrando amor, etcétera, para poder llegar a ese punto de la presentación del evangelio propiamente. Y en otras ocasiones Dios nos concede la posibilidad de encerrarnos con alguien por horas para poder predicarle el evangelio, ¿verdad? Constantemente, todo el tiempo. Y no me refiero ahorita a la pandemia en la que todos estábamos encerrados, pero cuando nos ha tocado hacer un viaje largo, cuando nos ha tocado estar en el bus junto a alguien, cuando nos ha tocado estar en un avión, etcétera, ¿qué hacemos? Nos ponemos los audífonos y ignoramos el mundo a nuestro alrededor, o tratamos de encontrar esas oportunidades para interactuar y para presentar la verdad que tenemos, porque a esa persona las posibilidades de volverla a ver en la vida son mínimas, casi imposible, ¿verdad? Entonces, pensar en esos términos, perspectiva de reino y Cristo sobre la cultura. Muy bien. Ahora pasemos a la revelación especial, unos minutos nada más antes de terminar la clase de hoy. En cuanto a la revelación especial, yo sé que no estamos llevando un curso de canon, pero es importante entender que como somos criaturas hechas para recibir revelación de parte de Dios, obviamente tenemos como creyentes el deber de colocar la revelación especial en un lugar especial. Entonces yo no sé cómo está nuestra perspectiva de las escrituras, qué tan alta es, y si no es muy alta debería ser más alta, y si es muy alta también debería ser más alta. Siempre debemos colocar las escrituras en el lugar más alto que podamos en nuestras vidas, hasta donde Dios en su gracia nos permita comprenderlo, exaltarlas a lo sumo, porque obedecer las escrituras es obedecer a Dios, y desobedecer las escrituras es desobedecer a Dios. Honrar las escrituras es honrar a Dios, y deshonrar las escrituras es deshonrar a Dios. Las escrituras tienen autoridad, las escrituras son suficientes para el creyente, las escrituras son claras y las escrituras son necesarias para el creyente, para el ser humano, pero para el creyente, por supuesto. Entonces debemos respetar las escrituras, someternos a las escrituras y darles la primacía que merecen. Entonces, quisiera que nos metamos un poco en estas características de las escrituras, algunas perfecciones de las escrituras que se han mencionado. Mencioné la claridad, la necesidad, la suficiencia, la autoridad, ¿verdad? Podemos hablar de la inerrancia también si nos da tiempo, pero vamos a ir viendo algunas de estas cosas, nada más para nosotros tener una idea clara de qué queremos decir con cada uno de estos adjetivos, y ojalá nos permitan crecer en nuestra valoración, por poner un término ahí un poco orgulloso quizá, de las escrituras, o el lugar que le demos en nuestra vida a las escrituras. Entonces, con respecto a la claridad de las escrituras, nada más rápidamente. El tema de la claridad de las escrituras significa, cuando decimos que las escrituras son claras, lo que estamos diciendo es que en lo que compete a la salvación, en lo que compete a entender el plan de Dios para salvación y su voluntad en sus mandamientos, ¿verdad? En ese sentido es clara la escritura para cualquiera. Entonces no necesita usted ser un erudito, no necesita haber llevado años de estudio, cualquier persona con la ayuda del Espíritu Santo puede ver el mensaje general de las escrituras con suficiente claridad. La ley de Dios es clara, el evangelio es claro. ¿Okay? Entonces eso es lo que queremos decir con claridad. No queremos decir que todo el contenido de la escritura sea igualmente claro para todas las personas en todo momento. Eso no es lo que queremos decir, porque hay momentos en nuestra vida en que, si bien el mensaje del evangelio y la ley de Dios es bastante claro todo el tiempo, hay otros pasajes e implicaciones y aplicaciones que no son tan claras en todo momento, y por eso se nos llama crecer en el conocimiento de las escrituras.
pero debemos entender, y otra cosa, algo que para mí es muy claro puede no ser clarísimo para otra persona, ¿verdad? Y de ahí también la riqueza de la interacción entre cristianos para poder aclarar o esclarecer pasajes o sí, principalmente pasajes o enseñanzas o doctrinas de la Escritura que pueden ser un poco menos claras, digámoslo así. Pero lo que es absolutamente necesario para salvación es completamente claro. La Biblia afirma su propia claridad. Podemos hablar del Salmo 19, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado varias veces. En el versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces hay una interacción ahí. De nuevo, no es una persona súper erudita, está hablando del sencillo. Es la persona más promedio, ¿verdad? Puede entender la ley de Dios y verse beneficiado por el testimonio del Señor. La exposición de tus palabras imparte luz o alumbra, dice la Reina Valera, y da entendimiento a los sencillos. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Se necesitan, entonces, no siempre, vamos a ver, aquí Jesús, en este último ejemplo, ¿verdad? Para aclararlo un poco, en este último ejemplo Jesús está hablando con los fariseos y él lo que está es como sorprendido de que no estén entendiendo, ¿verdad? Entonces da un testimonio implícito de la claridad de las Escrituras. Y de nuevo también nos advierte del hecho de que para entenderlas necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque había algo ahí, una historia bien conocida por ellos que no estaban entendiendo y no estaban viendo la aplicación y la implicación para sus vidas. ¿Por qué es que la gente malinterpreta las Escrituras entonces si son tan claras? Pues ya lo dijimos, por el pecado, ¿verdad? Por un lado, todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios, dice Romanos, o hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por ahí vienen malas interpretaciones de las Escrituras, porque estamos utilizando métodos de interpretación incorrectos. Entonces necesitamos aprender métodos de interpretación correctos. Recordemos que la Biblia, cada uno de sus libros fueron escritos en un momento específico, en un contexto específico, con un estilo específico, y no es lo mismo leer poesía que leer prosa, no es lo mismo leer una narración histórica que leer un salmo, no es lo mismo leer profecías, ¿verdad? Que leer los evangelios, que leer epístolas. Entonces hay diferentes géneros literarios dentro de la Biblia y necesitamos utilizar entonces los métodos que respetan cada uno de esos géneros para no sacar conclusiones incorrectas y enseñar herejías, ¿verdad? Entonces, ese proceso de interpretación del texto, nuestra hermenéutica, nuestra exégesis, tienen que ser correctos. Entonces, por ese lado. Siempre va a haber diferencias de doctrina, aún entre iglesias fieles, ¿verdad? Yo creo que hay, por lo menos en cuestiones menores o de menor importancia, eso va a ser común y de este lado del cielo será así. Hasta que estemos en gloria nos vamos a percatar de nuestros errores en esas cosas sencillas. Pero hay cosas también, el grueso, digamos, el núcleo de nuestra fe no es negociable. Entonces tenemos que saber reconocer entre lo que queda abierto a la libertad del creyente y lo que no queda abierto a la libertad del creyente. No está abierto a la libertad del creyente reconocer la deidad de Cristo. Jesús es Dios. Eso no es negociable. Eso está en el centro de nuestra fe. Que Dios es un Dios trino, que existen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que si debemos usar batería en la iglesia, que si debemos usar guitarras, que si debemos usar piano, eso no es de ese núcleo central. Entonces hay cierta libertad en esas cosas. Tenemos que ser sabios para poder reconocer esto. Pero usualmente cuando la Biblia es difícil, o cuando hay algo que no entendemos, podemos asumir en primer lugar que el problema somos nosotros. Eso es sabio. Es sabio reconocer que somos pecadores, estamos entenebrecidos, la Biblia es la palabra de un Dios infinito, entonces es muy normal, probable y es de esperarse que no podamos entender algunas cosas, que algunas cosas sean complicadas y que esto nos demande estudio y profundización en lo que dicen las Escrituras. Muy bien, los que tenemos papeles de enseñanza, de nuevo, tenemos un llamado más alto. Jesús dice que al que se le da más, más se le exige, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad implícita tanto de estudiar más para poder enseñar mejor
a nuestros hermanos como de enseñar bien a nuestros hermanos cuanto más hemos aprendido, porque vamos a ser llamados a cuentas por todo eso que sabemos, y si lo hemos aprendido, es nuestro deber enseñarlo. Es nuestra responsabilidad dar a conocer lo que hemos aprendido. Es nuestra responsabilidad defender la Biblia también en contra de los que se oponen. Es nuestra responsabilidad ayudar en ese proceso de aplicación a nuestros hermanos, a las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, tenemos que ser conscientes de esos papeles o de esas responsabilidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Confiemos en la claridad de las Escrituras y confiemos en que Dios lo que nos ha enseñado es para que le enseñemos también a otros y ellos crezcan en lo que conocen acerca de la Biblia. La necesidad de las Escrituras, esta otra palabra necesidad, lo que enseña es que la Biblia es absolutamente necesaria para nosotros, ¿verdad? Para conocer el Evangelio, para conocer la voluntad de Dios, para conocer cómo se vive la vida espiritual y la vida en este mundo, para conocer qué cosas agradan a Dios, qué cosas desagradan a Dios, para saber si Dios existe. Incluso todo esto, por eso la Biblia es absolutamente necesaria en nuestras vidas. De nuevo, esto debe llevarnos a colocarla en un lugar más alto. ¿Dónde está la Biblia para nosotros? ¿Dónde está la Biblia en su vida personal? ¿Está tomándose tiempo para leerla, para estudiarla, para profundizar en ella? ¿Es consciente usted de cuánto la necesita? ¿Es consciente usted de cuánto necesita las Escrituras? ¿De cuánto necesita leer, aprender, estudiar, memorizar, aplicar esa palabra de Dios en su vida? Si no es consciente, pídale a Dios que le ayude, porque necesita las Escrituras. Las necesita todos los días, en todo momento. Debemos crecer en carácter y eso solo se da estudiando a conciencia las Escrituras y viendo al Cristo que queremos imitar reflejado, manifestado, revelado en las Escrituras. La Biblia es absolutamente necesaria entonces para conocer el Evangelio y para vivir en el Evangelio. Esto quiere decir que es necesario predicar el Evangelio también, ¿verdad? Porque solamente se salvan aquellos que escuchan el Evangelio. Tenemos que reconocer esa realidad también. Eso quiere decir que ellos solo tienen que leer en alguna Biblia en su idioma o necesitan que alguien les predique. Ese es el medio, ese es el llamado externo. Y para eso Dios dejó a la iglesia aquí y le dio el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces seamos conscientes de la necesidad también de otros, de escuchar la palabra de Dios predicada para creer en Jesucristo. No todo el mundo se va a salvar. No todo el mundo se va a salvar. Dios no es como los universalistas creen esto, ¿verdad? Que al final de los tiempos Dios va a tener misericordia de todos y tal vez solamente Hitler, Stalin y otros ahí no se salven, pero la gran mayoría de gente se va a salvar y los pobres indígenas que no han escuchado se van a salvar y aquellos pueblos que nunca tuvieron la Biblia se van a salvar. No enseña eso la Biblia. No tenemos derecho de afirmar algo así. Las Escrituras dicen que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede creer a menos que se le predique. Entonces, ahí hay un llamado fuerte, ¿verdad? Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento los cristianos se salvaban por fe en la promesa que vendría, en la promesa del Cristo que vendría. Y Hebreos 11:13, ¿verdad? Nos recuerda esta verdad, que las personas del Antiguo Testamento confiaron en las promesas antes de recibirlas y que en esa confianza, en esa fe en las promesas fue que hallaron salvación. Entonces, yo muchas veces tuve debates en mi cabeza con el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, de aquí de América, que nunca escucharon el Evangelio antes de que llegaran los colonizadores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó con toda esa gente? Bueno, Dios no es injusto o inmisericordia con ellos, porque desde Adán y Eva, los primeros padres
se dio a conocer el Evangelio. Y Abel fue salvo no porque creyera en Jesucristo, no porque sabía de la persona de Jesús y de su obra en la cruz. No, él solamente tenía una promesa muy escueta acerca de la salvación, que vendría a través de la simiente de la mujer. Y mi punto es que Caín también conocía esa promesa, ¿cierto? Entonces, así como Abel tenía la responsabilidad de dar a conocer a las siguientes generaciones la promesa, y lo hizo, así también Caín tenía la responsabilidad de dar a conocer la promesa, pero no lo hizo. Y llegamos a los pueblos de América, donde no conocían la promesa. No por una ignorancia total, sino porque sus padres, sus antepasados, y podemos llevar la línea hasta Caín y Abel, no fueron fieles en comunicar esa promesa. Entonces, habrían tenido, o digamos que la oportunidad fue igual, la oportunidad ha sido igual para toda la humanidad en el sentido de que esa promesa existe desde que aparecieron nuestros primeros padres. Y a partir de ahí, por la fidelidad de algunos fue predicada y por la infidelidad de otros no fue predicada. Pero entonces no es que Dios haya sido inmisericordia para con ellos. Siempre se ha tratado la irresponsabilidad del hombre en dar a conocer la promesa de Dios. Entonces, de nuevo, la iglesia hoy tiene el mismo llamado de dar a conocer el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y que no se diga en el futuro que por causa nuestra, por nuestra infidelidad y porque no predicamos y porque no dimos a conocer la promesa, se perdieron un montón. Eso hablando de las causas, ya no nos vamos a meter en todo ese aspecto, pero nosotros como las causas secundarias, ¿verdad? Sabemos que Dios ha escogido a quienes van a ser salvos, pero el medio por el cual Dios los salva es a través de la predicación del Evangelio. Y como Él no nos dice quiénes son escogidos y quiénes no, nuestro deber y nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro deber, a todas las naciones, en todos los idiomas, para que aquellos que han sido escogidos por Dios en su providencia escuchen el Evangelio y sean salvos. No nos metamos demasiado en los misterios, ¿verdad?, que rodean todo esto. Nada más asumamos nuestro papel, que hasta ahí es donde somos responsables. Muy bien, entonces eso en cuanto a la necesidad de las escrituras. El otro término es la suficiencia de las escrituras, que quiere decir que no necesitamos nada más. Para lo que es importante y esencial, la Biblia es suficiente. Tenemos que reconocer que la autoridad suprema la tienen las escrituras y que contienen todo lo que nosotros necesitamos y que las escrituras en sí son suficientes. No necesitamos agregarles nada, y mucho menos restarles, ¿verdad? Tal y como están, son suficientes. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 3:16? Versículo súper conocido, creo que todos nos lo sabemos de memoria, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es suficiente para que seamos perfectos. No hay que buscar nada más allá de ellas. No me refiero con esto a enseñanzas. No me refiero con esto a libros que expliquen las escrituras. Eso es necesario. Y si no, no estaríamos en esta clase, ¿cierto? Es necesario que haya maestros, que haya autores, que haya personas que escriban, que haya personas que enseñen. Son necesarios los credos que sintetizan, las confesiones que sintetizan. Todo eso es necesario. Pero todo eso es más o menos fiel o más o menos bueno, dependiendo de cuán fiel ha sido a las escrituras. Porque en última instancia lo que es suficiente es la escritura. Esos demás libros, todo eso que ponemos ahí tiene que estar por debajo de la escritura y tenemos que someterlo al juicio de la escritura siempre. Eso fue lo que hicieron los mismos tesalonicenses con la predicación de Pablo. La iban y la comparaban con las escrituras. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de que la escritura es suficiente para nosotros. Ahí vamos a encontrar respuestas para nuestras preguntas. Dios nos ha dado un canon completo donde abarca todos los temas. Todo lo que a ustedes se le ocurra en la vida está en las escrituras. Tal vez no está el tema específico, tal vez no está el tema directo, pero están los principios que nos van a ayudar a lidiar con cualquier situación en la vida. Entonces, confiemos en la suficiencia de las escrituras en medio de todo lo que estamos enfrentando.
anímense, hermanos, a buscar respuesta en la Escritura cuando enfrentan una situación difícil, un problema, ¿cómo se dice así? Cuando están confundidos o lo que sea. Anímense a buscar la respuesta en las Escrituras. Confíen en lo que Dios está diciendo, de que toda la Escritura es útil para todo eso que dice y para prepararnos, para perfeccionarnos. Entonces, todo tiene que estar ahí, Él mismo lo está diciendo. No pongamos otras fuentes entonces al mismo nivel de las Escrituras y entendamos el cierre del canon, ¿verdad? Y esto tal vez no aplica tanto a nuestras corrientes, pero hay otras corrientes cristianas donde a cada rato le están agregando algo a la Biblia por medio de revelaciones especiales, ¿verdad? Y ahí extraordinarias y sueños y visiones y etcétera. Seamos muy cuidadosos con todo lo que intenta colocarse a la misma altura de la Escritura o agregar algo a la Escritura. Seamos muy cuidadosos con todo eso. Que el Señor nos ayude. Vamos a ir parando por aquí. Tengo algunas preguntas nada más, tal vez como de reflexión. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto desacuerdo entre los cristianos si la Biblia es clara en su enseñanza? Ya hablamos de por qué los incrédulos no lo entienden, pero ¿por qué hay tanto desacuerdo entonces entre los cristianos? ¿A qué se debe esa falta de unanimidad o esa falta de unidad en cuanto a lo que la Biblia enseña? No todos, de nuevo, porque esto puede ser un desorden. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Giovanni. Disculpe, sí, disculpa que entra así, pero es que tampoco encuentro la mano, pero bueno. Está bien, está bien. Bueno, en esta ocasión no hay problema, porque sí, no había nadie más intentando. Sí, por eso me atreví. Bueno, compañeros, primero que nada, un gusto saludarlos nuevamente en esta clase. Y ¿por qué hay mucho desacuerdo? Muy fácil. Precisamente está porque no le ponemos el peso que debemos de poner a la escritura. Y muchas veces comparamos nuestro propio criterio o nuestra tradición o lo que nos han enseñado y la ponemos a la misma altura que las escrituras. Por ejemplo, dentro de lo que yo enseño a mis ovejas allá en Nicaragua, les enseño que la escritura es Dios mismo, es decir, es un reflejo de Dios puesto en nuestras manos. Es su palabra, es la expresión de Él para con nosotros. Entonces, cuando yo les enseño que no podemos ni agregarle ni quitarle, es porque no podemos interferir en la mismísima voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, esta postura que yo enseño allá, obviamente al pecador no le gusta. Generalmente el romanismo o la gente que va a esa tendencia dice que nos atacan a nosotros diciendo, ustedes nos dicen que somos idólatras, pero ustedes también idolatran la Biblia. Imagínense el argumento que me ponen. Entonces yo tengo que enseñarles que la Biblia es Dios mismo, que generalmente el hombre idólatra siempre anda detrás de algo de Dios, ya sea un agua bendita, tierra de Jerusalén, astillas de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Buscan algo que lo linke, que haga un link con Dios, teniendo algo que ya Dios dejó, que es la misma escritura. Por tanto, hemos perdido, incluso dentro de las iglesias cristianas evangélicas, por llamarlo así, un aspecto importante que debemos de tener hacia ellas, que es la reverencia, el respeto y la sumisión. Nosotros no podemos estar por encima de ella ni aún en nuestro propio criterio, pensamiento o sentimiento. Entonces, nosotros diferenciamos mucho el uno del otro dentro de las congregaciones cristianas debido a que soponemos o sopesamos nuestro propio criterio, nuestra tradición sobre los de los demás, sin tomar en cuenta el hecho de someternos a la escritura. A mí una persona humilde me decía por allá,
Es que la Biblia dice que no mientas. Ok, no hay que mentir, pero una mentirita blanca no hace daño a nadie. Yo le digo, ves, ahí estás poniendo tu pensamiento, tu percepción sobre lo que la Escritura dice. Luis Bonilla. Luis, tenés el micrófono abierto. ¿Podrías, por favor, ponerlo en mute? Gracias. Gracias. Ya, ahora sí, Giovanni. Un saludo, Luisito. Bueno, en resumen, las Escrituras es Dios mismo. Él es el Logos. Lo que dejó escrito el Espíritu Santo a través de los hombres santos es su propia voz, es su propia esencia. Entonces, cuando nosotros tomamos las Escrituras, tenemos que tener el cuidado de entender de que tenemos a Dios en las manos y tenemos que obedecerlo, pero así a rajatabla, disculpando el término, porque al final, cuando yo termino este tipo de sermones, yo les digo, miren, entiendan una cosa, Dios es el Rey, el cielo es su reino y su palabra es su ley, y para estar con Él hay que hacerlo como Él dice, no como nosotros querramos. Ese es mi pequeño aporte en cuanto a lo que he logrado enseñar allá. Un saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Y lo que sucede es que en la medida que las diferentes iglesias, denominaciones, etcétera, son fieles a las Escrituras en este sentido, entendiendo la supremacía que tienen, va a haber más unidad entre ellas. Cuanto más se acercan a esta perspectiva de las Escrituras y le rinden el honor que deben, más van a estar unidas entre ellas. Siempre va a haber diferencias, de nuevo, como les dije, en menudencias, ¿verdad? Hay cosas periféricas, cosas no esenciales, no centrales, que siempre van a haber diferencias ahí. Pero lo que es claro es lo que es sumamente importante y es la gran mayoría realmente, y lo más importante, lo más esencial. Y en esas cosas habrá unidad conforme haya apego a las Escrituras. No preciso el pasaje, lo estaba buscando ahorita, no lo encuentro. Hay un pasaje en los Salmos donde se habla acerca de la ley de Dios y la palabra de Dios y la actitud del pueblo hacia la ley de levantar manos. Están adorando. Ellos están adorando la ley, adorando la palabra. ¿Por qué? Por lo que dice Giovanni. La palabra de Dios es un reflejo directo de quién es Dios. Honrar a Dios es honrar su palabra. No existe una cosa sin la otra. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. No me refiero al libro, al volumen en sí, sino al contenido de ese libro, la revelación presente en ese libro. Cada una de las palabras de ese libro son inspiradas por Dios, o sea que vienen del aliento de Dios mismo. Tenemos que darles la posición que merecen. Tenemos que darles la posición que merecen. Blas, adelante. Blas tiene la mano levantada. ¿Está en la reunión? No lo veo de repente. ¿Será que no nos oye? ¿Se cansó de esperar? Ahí estoy. Ya. En reiterar lo que has dicho anteriormente. Sí. Por nuestra imperfección, básicamente. Y al final de cuentas le damos preferencia, digamos, a circunstancias de nuestra historia o de nuestro contexto cultural, ¿verdad? Y entonces, y malas enseñanzas o malas aplicaciones en la forma de exegética, ¿verdad? Y entonces todo eso pues nos va a llevar a sentidos diferentes, ¿verdad? En lo más esencial o en lo más secundario, lo que sea. Pero sí, y básicamente, como uno lo ve en forma general actual, es que ya cada uno defiende su propio, digamos, interpretación y no están de acuerdo. Y básicamente eso muchas veces es orgullo, soberbia y al final de cuentas es el hombre, ¿verdad? Eso es la imperfección. Gracias. Correcto. Sí, eso es. De nuevo, siempre va a haber, ¿verdad? Diferencias a raíz del pecado, y mientras haya pecado en la iglesia, que va a ser todo el tiempo antes de que Cristo vuelva, va a haber diferencias incluso que van a obedecer a eso, pero es nuestra responsabilidad tratar de acercarnos más y más a la verdad de las Escrituras y honrarla.
si hay pasajes que no entendemos, si hay cosas que se nos complican, enseñanzas que no tenemos claras, no tenemos excusa en este momento de la historia. Hay maestros, hay recursos, hay medios que podemos aprovechar para entender mejor, para profundizar más. Hay personas muy serias, estudiosas de las escrituras. Entonces, yo creo que no podemos darnos el lujo de simplemente quedarnos ahí confundidos, o especialmente si es algo muy importante. No tenemos ese derecho. Yo creo que no. Muy bien, vamos a terminar aquí, hermanos. Emel tiene algo que agregar, y después, de una vez, Para ser breve. tal vez. No, perdón. lo que a nosotros nos queda, siendo cristianos y muy llenos de Dios y santificados, siempre nos quedan residuos del pecado, ¿verdad? Claro. La vieja naturaleza. Por medio de esa vieja naturaleza es que a veces ingresa la pereza, la ignorancia misma de desconocer la escritura, la soberbia y la falta de humildad para acercarse a la escritura. Otra cosa que se obvia mucho es la historiosidad de la iglesia. Se obvia mucho. Eso es un problema de las sectas. Y no hay fidelidad a la escritura por eso mismo el pecado. El mismo pecado oscurece a veces nuestro entendimiento, aunque seamos creyentes, porque no somos fidedignos a la palabra. Si bien sabido es que las iglesias más sanas y las denominaciones más sanas son las que tienen más historiosidad, se apegan más a la escritura. Las que se alejan, las que cuestionan y parcializan la Biblia, o como la iglesia liberal hoy en día, totalmente queda desprovisto de toda revelación, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es de inspiración divina. Eso es producto del pecado. Y es lo único que podemos ponerle, el pecado. Si no tuviéramos todavía parte de la naturaleza, no existirían esas grandes y abismales diferencias a veces. Eso es todo. Por eso tenemos que tomar una decisión consciente de confiar en las escrituras, en todo lo que dicen, ¿verdad? Porque si dudamos de algo, de lo que sea, por pequeño que sea, si lo ponemos en tela de duda, le quitamos autoridad a toda la escritura. Porque ¿qué determina entonces qué cosas sí son confiables y qué cosas no? No podemos ser nosotros los jueces en ese sentido. Debemos someternos a lo que dice Dios en su palabra acerca de sí mismo. Y pues no, echarle, ¿verdad? Enfrentarlo, aunque cuando vaya en contra de mis sentimientos, en contra de mis ideas, en contra de lo que a mí me gustaría, en contra de lo que preferiría que no dijera, el problema soy yo. Y soy un pecador. Y tengo que partir de ese hecho. Soy un pecador, y cuanto antes agache la cabeza y pida perdón y me someta, mejor. Mejor por mí, mejor por la iglesia, mejor por mis hermanos, mejor por mi familia, mejor. Sometamos a la escritura. Vean qué maravilloso ha sido Dios, que no nos deja allá a la deriva de la revelación general, tratando de inventarnos dioses y interpretaciones, sino que Él nos da su palabra. Y somos realmente un pueblo dichoso de poder disfrutar la palabra de Dios. Honrémosla y hagamos entonces buen uso de nuestra construcción como seres humanos, creados para vivir bajo la revelación de Dios, creados para responder a la revelación de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esa es parte de nuestro propósito, y al hacerlo le vamos a llevar gloria y honra. Vi el comentario de Lucía, creo que fue hace rato. Me parece que había puesto ella, sí, que es por causa de nuestro pecado. Es correcto, ¿verdad? Eso es lo que hemos enfatizado ahorita. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar de esta manera. Nada más les recuerdo, las guías de esta semana siguen abiertas hasta el sábado, y el sábado hago el cambio, ¿verdad? Pongo las guías nuevas y alrededor de la medianoche voy cerrando las guías anteriores. Ahora, no siempre voy a estar despierto a medianoche, entonces tal vez las cierre antes. Entonces no lo dejen para última hora, asumiendo que a las 11:59 todavía van a tener chance de entregar. No, háganlo cuanto antes mejor, porque si me da sueño temprano cierro las guías y me voy a acostar, ¿verdad? Ahora, lo otro que puede pasar, si tienen suerte, es que me quede dormido sin cerrarlas. Eso también podría suceder. Vamos a orar entonces para terminar la clase y quedamos despedidos.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por habernos dejado tu palabra y por habernos creado para poderla entender, para poderla leer, como criaturas dependientes de tu revelación. Gracias, oh Padre Santo, porque aún a causa de la caída, esa dependencia no se ha eliminado, sino que más bien se ha intensificado. Y realmente necesitamos de tu palabra en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a entenderla, a saber aplicarla. Pon en nosotros un celo, un anhelo profundo, Dios, por conocer cada vez más tu palabra, por conocer cada vez más tu ley, no por llenarnos la cabeza de conocimiento, sino realmente para conocerte a ti y para poder amarte a ti. Enséñanos a amar tu palabra, a amar tu ley, a amar tu voluntad, tus estatutos, amar a tu Hijo Jesucristo revelado en las Escrituras, y que podamos obedecerle, oh Dios, obedecer tus mandamientos desde corazones llenos de gratitud, desde corazones llenos de humildad ante la grandiosa obra de salvación que has hecho en nuestro favor. Concédenos, oh Padre Santo, por la fama de tu nombre, por la extensión de tu reino, oh Dios, como iglesia, como individuos y como iglesia corporativa y como iglesia universal, concédenos, oh Padre Santo, un anhelo, un celo por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a entender la cultura y todas las manifestaciones culturales también a la luz de tu palabra. Enséñanos, oh Padre Santo, a ser pensadores críticos, no simplemente consumidores ahí, sordomudos, oh Dios, de lo que se nos da, de lo que la cultura produce, sino que podamos someterlo a juicio bajo tu revelación especial, que podamos entender realmente las manifestaciones de tu gloria, aún en la cultura, oh Dios, y en una cultura que cada vez se aleja más de tus principios. Sabemos que cada vez veremos menos destellos a causa del pecado y la maldad. Permítenos, oh Dios, saber ver esos puentes también y aprovechar las oportunidades de conversación con nuestro prójimo. Ahora sabemos que por el distanciamiento social se vuelve un poco más difícil, pero ayúdanos a usar los medios que nos has dado, la tecnología que tenemos hoy a mano, los recursos, oh Dios, que quizá teníamos y no sabemos aprovechar. Y ayúdanos, oh Padre Santo, a hacer buen uso de ellos también. Gracias por permitirnos vivir este momento, porque sabemos que todo lo que estás escribiendo es para tu gloria, para tu honra y para el bien de tu iglesia. Descansamos en tus manos, danos un buen reposo esta noche, oh Dios, y recarga nuestras fuerzas para enfrentar el día de mañana, siempre con el firme propósito de glorificarte a ti, de gozarnos realmente y profundamente en todo lo que hagamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches, Buenas noches, bendiciones. gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, bendiciones a todos. Hermanas. Luego, Buenas noches. Buenas noches. Hasta Hasta luego. la próxima. Dios los bendiga. Amén.